Buenas tardes desde Isla Negra. Es una tarde asoleada. Aquí estoy mirando de frente el mar. Hay un oleaje bastante fuerte. Han habido marejadas y en la noche sonaba el mar, ni se imaginan. Así que Neruda debe de haber estado despierto en la noche con seguridad. Cómo le encantaría a él todo ese oleaje. Vamos a seguir con nuestro trabajo sobre Neruda, que nos habla Tomás Lago, que fue ojos y oídos, gran amigo de Pablo Neruda desde su adolescencia, y en el transitar en Santiago y en tantas partes junto a Pablo Neruda. Así que continuamos hoy en día con el capítulo 24, nos van quedando como 50 páginas. Y continuamos, bienvenida Maigualida, bienvenida Cristina Laval. Iniciamos entonces con el fragmento en francés que nos va a presentar Cristina, como siempre. Adelante, Cristina. Merci. Dans les anciens ateliers d'impression Nascimento, j'avais arrangé avec Pablo pour venir le chercher mardi matin chez Rosario à Providence à 10h30. Et je l'ai fait après avoir éliminé Delia et l'employé au marché de la Vega. Rosario est sorti pour m'ouvrir la porte. La chambre était ouverte et en désordre. Pablo était presque prêt et bien qu'il lui ait proposé de le mener en ville sans trop insister, elle a dit qu'elle préférait que Pépé l'amène plus tard. J'appréciais que ce soit un peu le résultat d'une attitude généreuse de sa part, comme pour sous-entendre qu'elle ne voulait pas le compromettre en étant vue avec moi dans une voiture. J'allais acheter les vêtements pour Pablo en ville. En route pour l'imprimerie, avec Omer, qui était aussi dans le département quand je suis arrivée. Pablo a commencé à plaisanter avec les secrétaires en disant qu'il disparaissait, qu'il les laissait seuls, etc. J'ai pris la parole pour expliquer qu'il y avait un mot nouveau à la mode depuis environ un an seulement et que c'était celui qu'il fallait utiliser pour qualifier l'action d'Homère. Ce mot était achapinarse. Ils l'utilisaient partout, les étudiantes, les citadins. C'était le plus populaire. Qu'est-ce que cela signifie exactement? D'être drôle. Vaguement, il pouvait aussi lui accorder l'effet de s'en tirer de manière humoristique, puisque son sens précis, d'après ce qu'il avait pu découvrir, jouait, et sa source semblait être celle des coups de pied avec les pointes de pied pointant dans la bonne direction en face avec laquelle Chaplin se promenait dans les vieux films. Lorsqu'une personne élue de cette question ne remplit pas son engagement de manière inattendue, évite de s'écouter une obligation, on dit c'est un Chaplin. En présentant sur l'aumônerie d'Homère, nous sommes arrivés à l'imprimerie Nascimento, Arturo Prat. Cela faisait des années que je n'étais pas entrée dans cet atelier. Presque rien n'a changé en 25 ans. La même échelle en bois à l'intérieur pour monter à la maison du régent, seulement à la place de Don Guillermo Hinojosa, il y a maintenant Carlitos Nascimento, avec ses moustaches portugaises, les derniers étagères branlantes, le même bordel, les mêmes chaises. Bravo. Bueno, seguimos entonces. Estábamos viendo anteriormente los libros de poesía de la vida privada y decían que se podría comprar una imprenta pequeña, moderna, de esas que podían imprimir hasta grabados perfectos que tanta falta le hacía a Chile en esos instantes, instalando un taller en su casa misma, de Pablo, un pequeño taller donde podrían hacer hermosas ediciones. Le pintamos un cuadro conmovedor, le dicen a Pablo, de trabajo y artesanía. Riendo nos contestó, sin embargo, que todo aquello tan fascinante podía convertirse fácilmente en un quebradero de cabeza. Y después vienen los obreros y me piden el salario mínimo y yo no puedo pagarles. Y tengo que darles el desahucio y me atacan en el Mercurio como explotador del proletariado. Al Congreso de la Paz de Goiânia, en Brasil. Nos fuimos a la Casa de la Cultura. Joaquín desapareció y Galo también. Se hicieron humo de pronto. Ángel estaba en la puerta de la casa al fondo del patio. Albertina había salido. Pablo me dijo que estaba muy cansado y decaído por falta de sueño. Se había levantado a las 7 de la mañana y no había dormido siesta. Le ofrecí un cóctel
una pastilla, para levantarle el ánimo. No conocía ese específico. Más tarde, cuando llegó Albertina, ella misma fue a comprárselo a la botica de la esquina. Albertina lo saludó con cierta sentenciosa voz cualquiera. Yo y Pablo estábamos cerca de la pila, la hermosa pila de metal fundido con grandes peces y angelitos del centro del jardín delantero. Estaba oscureciendo. Le dijo: ¿cómo le va, señor? Pablo le tendió la mano con una vaga sonrisa muy controlada en los labios. Estábamos hablando de Rubén en ese momento, acerca del cual la misma Albertina me había contado una serie de copuchas algunos días antes, sobre su inesperada debilidad por Carmencita, su hija, que de pronto había pasado a ser su regalo. Albertina, contagiada con Leontina, temía que Rubén fuese presa de nuevo de su primera mujer, por intermedio de la chica. Esta, según sus informaciones, era muy parecida a su madre, frívola, mentirosa, etc. Y ahora se le ha ocurrido más encima, decía Albertina, estudiar medicina en circunstancias que no tuvo notas suficientes en el bachillerato y solo piensa en bailes y fiestas. Dice que ella no se pone sino ropa Nike. Fíjate. Pablo le preguntó más detalles acerca de lo que pasaba y defendió el punto de vista de Rubén. Es su hija. ¿Por qué no se ha de ocupar de ella? Además, Leontina no hace sino molestarlo, a amargarle la vida. No lo acompaña en ninguna parte. Se enfurruña y lo cela por todo. Yo no entiendo lo que hace esta tonta. ¿Cuál es la solución? Según tu parecer, preguntó. Nada, déjalo tranquilo simplemente. La respuesta de Pablo tendía a no meterse en detalles. La hizo como dejando el asunto y pensando en otra cosa. Volvimos a hablar de la Lala, de su marido actual, un capitán de carabineros en retiro, con quien vivía en Tocopilla y de quien, según datos de Margot Bodenich, dados a Pablo, se había separado últimamente, pues el hombre se había puesto a vivir públicamente con una mujer asilada en el prostíbulo. Usted sabe, le dijo Pablo, que en los pueblos del norte, con poca población estable, hay mucha vida de prostíbulo. Llegaron luego Mireia, La Fuente y el profesor Lipschatz. La Casa de la Cultura de Ñuñoa. Pasamos enseguida a una sala de la casa y allí se improvisó una sesión que presidió Pablo. Baltasar Castro, que había prometido venir, no lo hizo, ni tampoco Héctor Mardones, Restat. Yo, sin ser del comité del Congreso, estaba sin embargo allí. Se habló del viaje de algunas personas al Congreso de Goiânia. Iba Pablo, Bolodia, Margot Loyola y Gutiérrez. Pablo habló de la agitación que habían producido las resoluciones del Congreso de Santiago, de los funcionarios que corrían por América, enviados por Estados Unidos, de la preocupación de estos por las culturas populares, etc. Todo era un poco informal en ese pequeño grupo. Allí me di cuenta solamente que el profesor Lipschatz es un poco sordo, pues poniéndose la mano como pantalla en la oreja pedía que le repitiesen ciertas cosas. Pablo habló luego de tener una casa para los escritores, algo así como una casa de la cultura en Santiago, que podía llamarse Club de Escritores. Se debatió el asunto un momento. Ángel dijo que podía llamarse de escritores y artistas. Mireia lo mismo. Pablo agregó que no. Él pensaba que el nombre debía ser Club de Escritores, porque de lo contrario, si nos poníamos a pensar en todos los gremios, terminaríamos llamándolo Club de Escritores, Artistas y Poetas Jóvenes. Sugirió que comiéramos juntos al día siguiente, en casa de Mireia. Esta se quedó callada y al rato agregó que estaba sin empleada. Ángel ofreció su casa, pero encontraron que estaba muy retirada del centro de la ciudad y quien más, quien menos, todos tenían que hacer diligencias en el centro a la mañana siguiente. Entonces Pablo dijo que almorzaríamos en la casa mía. Así lo resolvimos, para tratar de la cuestión. Pepe, el chofer, se había asomado varias veces a nuestra pequeña sesión. Eran las 9 y Pablo se fue enseguida que nos levantamos. Yo fui a dejar al profesor Blichos a su casa de la calle Hamburgo y allí estuvimos mirando unas acuarelas de la señora Margarita,
las de ella y otras que estaban en la pared del hall. Cuando yo estaba ensimismado en un dibujo que representaba un puerto con figuras de barcos y casas, el profesor se acercó a mí y me dijo: este es un trabajo de mi padre y esta acuarela es de mi hermana. Eso de allí también es de mi padre. En mi familia todos pintaban y yo crecí viendo estas pinturas en mi casa. Luego agregó con cierto recato, para no aparecer poniendo ningún énfasis en lo que decía: mi padre y esa hermana y más otro hermano, todos fueron asesinados por los nazis. En los viejos talleres de la imprenta Nacimiento, había quedado con Pablo que el martes por la mañana lo fuese a buscar a la casa de Rosario en Providencia, a las 10:30. Así lo hice, luego de llevar a Delia y la empleada al mercado de La Vega. Rosario me salió a abrir la puerta. El dormitorio estaba abierto y en desorden. Pablo estaba casi listo y aunque le ofreció llevarla al centro, sin insistir demasiado, ella dijo que prefería que la llevase después, Pepe. Me pareció que esto obedecía un poco a una actitud generosa de su parte, como para dar a entender que no quería comprometerlo al hacerse ver conmigo en un automóvil. Iba a comprarle ropa a Pablo al centro. Camino a la imprenta, con Homero también, que se encontraba en el departamento cuando llegué. Pablo empezó a hacerle broma al secretario diciendo que se desaparecía, lo dejaba solo, etc. Hablé yo, entonces, para explicar que existía una palabra nueva que había entrado en la boga solo hacía un año aproximadamente y era la que debía usar al calificar la acción de Homero. Esta palabra era achapinarse. La usaban en todas partes, los estudiantes, la gente del pueblo. Era de lo más popular. ¿Qué significaba exactamente votarse o gracioso? Vagamente podía concederle también el hecho de salirse de una manera jocosa del asunto, pues su significado preciso, por lo que había podido averiguar, era correrse, y su fuente de origen parece que es pataleo, con las puntas de los pies en dirección opuesta, con quien camina Chaplin en las películas viejas. Cuando una persona evade una cuestión, no cumple inesperadamente un compromiso, evita realizar una obligación, se dice, se achaplinó. Bromeando acerca de los achaplinamientos de Homero, llegamos a la imprenta Nacimiento en Arturo Prat. Hacía años que no entraba en el taller ese. No ha cambiado nada, virtualmente nada. En 25 años, la misma escala de madera en el interior para subir hasta la caseta del regente, solo que en lugar de don Guillermo Hinojosa está ahora Carlitos Nacimiento, con sus bigotes portugueses, las últimas estanterías desvencijadas, el mismo desorden, las mismas sillas viejas. La verdadera tipografía titular de Las uvas y el viento. Íbamos a arreglar la portada del libro Las uvas y el viento. Pablo había tenido varios proyectos en la cabeza. Agrupar las letras en la parte superior, poniendo una figuración decorativa china en el centro del grupo. El fondo de la tapa debía ir pintado de verde fuerte. Las letras debían ser blancas y azules. La figura siena del ágata. Quería una portada alegre correspondiente a su muletilla actual. Hacía hincapié en la figura de papel recortado china, de las que han venido algunas cajas de la República Popular este último tiempo, traídas por los viajeros políticos que van al Oriente o enviadas como propaganda. ¿Qué se propone Pablo al elegir estas figuras? Yo entendí siempre que quería simplemente utilizar sus formas tan exactas, vivas y artísticas, por una parte, y por otra parte, también se gozaba en emplear como novedad figuraciones tan refinadas de origen popular en sus libros. Cuando había pedido un fondo verde vivo para la carátula, Joaquín Gutiérrez le había observado que aquello era ordinario y resultaría vulgar. Pues Pablo le contestó, según me había contado aquel, no hay colores ordinarios, esos son prejuicios. Luego había consultado conmigo su proyecto lamentándose de no encontrar un tipo adecuado para las letras. Lo ideal era uno perfilado, pero más alto que ancho, chupado, como lo llaman los tipógrafos. No existía en la imprenta naturalmente. Este don Carlos, dijo Pablo, no cambia nada, desde hace 30 años. Usted se fija, la misma cosa,
como en un viejo despacho de provisiones. No moderniza sus instalaciones, nada. Mientras revisaban los pliegos de pruebas, me asomé al puentecillo del regente y estuve mirando la vieja imprenta. Me llamó para resolver la tipografía del título. Medimos el ancho superior correspondiente a las uvas y el viento. Todo en una línea que, al parecer, no cabía a lo ancho. Cupo. Entonces, el pájaro chino se puso debajo, más bien pegado a las letras del título, pero más grande que el proyecto hecho por Amstel. Pablo Neruda iría abajo también a todo lo ancho, en color azul. Tipografía Pablo de Roca, le dije. Me miró distraído, como aceptando el hecho, pero sin darse la menor importancia. Se vería muy bien, ciertamente. Quedó muy satisfecho del arreglo. Cuando salimos de la imprenta, me explicó que teníamos que ir a Los Guindos. En el camino, seguimos hablando de la portada y en ningún aporte que le ha traído a la imprenta la nueva generación, ni Joaquín Gutiérrez, el yerno, ni Carlitos, el hijo, tienen gusto ni entienden nada. Siempre sabe más don Carlos con todas sus limitaciones, me dijo. Usted sabe, el año pasado cuando yo buscaba un tipo cursivo para todo el amor, me dijeron positivamente que no tenían eso en la imprenta. Cuando don Carlos oyó tal cosa, reaccionó vivamente y dijo que sí, que había, que buscaran en tal y cual cajón, que lo encontrarían. Me añadió, Pablo, usted ha reclamado este tipo ya otra vez en nuestro taller. ¿Recuerda? Hace años lo pidió para el habitante. Y yo sé que lo tenemos. Y efectivamente allí estaba. Estoy muy contento de haber resuelto esto de la carátula. Nos fuimos por la calle Victoria hasta Vicuña Maquena. Y luego en Avenida Marta entramos por José Domingo Mata. Entramos por don José Domingo Cañas hacia Macul. En el trayecto, Pablo me comentó un acuerdo del Partido Comunista sobre la crítica literaria de Juan de Luigi, entiendo que tomado a propósito de un artículo de este aparecido en el siglo. El artículo se refería a Carbón, la novela de Diego Muñoz. El partido se demora en tomar estos acuerdos, pero los toma, me dijo. Se le prohíbe comentar libros de militantes del Partido Comunista porque resucita las querellas literarias de generación, producto característico de una época de la pequeña burguesía, entre los militantes del partido. Criticó el libro de Diego oponiéndole como modelo la novela Salitre de Volodia, para indisponer a uno contra otro. Usted comprende. Los resultados no pueden ser peores entre gente que debe trabajar unida por una misma causa. Nunca más verá en el siglo una crítica de De Luigi sobre obras de escritores comunistas. Ahora, esto se lo digo a usted en forma enteramente privada y no debe ser comentado, pues es un acuerdo interno del Partido Comunista. En nuestra conversación salió lo que hacía poco me había dicho el Quequi, acerca de lo mal que hablaba de Luigi de Pablo, que era de anuncio fracasado, que su búsqueda de caracoles era danuncianismo puro, etc. Pablo me dijo que él se había impuesto también por Sangüesa de este hecho, y suponía que sería cierto, porque si no, ¿cómo iba a inventar? Hablamos de nuevo sobre la soledad de De Luigi, su enfermedad y el cultivo interesado de Roca, llamándolo crítico de fama universal, gran humanista y otras simplezas por el estilo. Abajo hay una nota que dice, hijo del salitre de Volodia, Teiltenboim, nota del editor. Jorge Sangüesa, nota del editor. Teitelboim y Efraín González, los congresos internacionales y el turismo rezagado en el Partido Comunista. Pero hablamos todavía de otras cosas. Pablo me contó en forma muy privada también, por razones obvias, que Volodia y Efraín González no se hablaban, a su juicio por culpa de este último. Usted sabe, me dijo, lo que sucede con estos congresos internacionales pro paz, se desarrolla un inesperado espíritu turístico entre la gente más seria,
Todos quieren viajar y pasearse por todas partes una y otra vez. Pues Efraín, cuando estuvieron los chinos aquí, el año pasado, anduvo haciendo un trabajito para conseguir un empleo estable en el Comité de la Paz Checoslovaquia, sin consultar al partido por una parte, y lo que es más grave, en representación de Chile, en circunstancia que es costarricense. Usted comprende la serie de problemas que crearía una situación semejante entre los chilenos y las diversas organizaciones. Cuando Boladia fue consultado en representación del partido, le negó el pase inmediatamente, como es natural, y su opinión fue acatada, pues Efraín se ofendió por eso y ha llegado a no hablarle. ¿Usted? ¿Se fijó que ayer cuando llegaron a mi casa, yo le hice seguir a usted hacia el fondo mientras me quedaba con González atrás? Fue por eso, porque no se hablaban. Pablo le daba toda la razón a Boladia y consideraba que era falta de criterio la de González. Sucedía que, en el último momento, se había invitado a este último a Goiânia a ver si se ponían bien, y de eso hablaban la tarde anterior. Regodeos van, regodeos vienen. Llegamos a casa de Pablo cerca de las 12:30. Allí estuvo unos minutos dando las últimas instrucciones a José el jardinero e Inés la empleada, donde comerían hasta su regreso de Brasil, etc. Homero se quedó en Lynch para tomar una liebre. Matilde Urrutia de la Cerda, nadie la conoce. Antes de dirigirnos a nuestra casa quise alcanzar a la de Orduén, y allí estaba Anita, ex mujer de Parra. Antes de llegar a mi casa, Pablo me pidió que entráramos al departamento de Rosario de nuevo. Era más de la 1 y ella allí en short, vestida de basquetbolista, me dijo. Le dijo, hacía calor realmente. Se abrazó de Pablo apasionadamente. Qué bueno que haya vuelto, mi amor, le dijo. Mire lo que le compré. Abrió unos paquetes y sacó varias camisas de manga corta y algunas corbatas de lanilla, de un solo color. Las camisas valían 400 y tantos pesos y las corbatas 150. Muy baratas. Y tanto que se ha hablado de Boladia Teitelboim, Sí. es un gran amigo de Pablo Neruda. ¡Ay, qué lindo! Sí, él estuvo con él hasta los últimos tiempos, acá en Isla Negra, con él en todos lados. Y el que ha hecho, dicen que esta biografía es una de las más completas, la que ha hecho Boladia de Pablo Neruda. ¿La vamos a leer? ¿Eh? ¿La vamos a leer? Claro que la vamos a leer, que nos dé el tiempo. Oye, y vivió mucho al lado de Pablo, y todas estas cuestiones que vivían acá. Y este libro llegó a mí de pura suerte, porque vino un argentino, lo traía de Buenos Aires. Traía varios libros, unos que con Borges y Neruda también. Varios libros que me dejó acá. Y venía creo que venían como 3 o 4 libros que yo los vendí los otros. Me quedé con este. Así que de pura suerte lo conseguí. Bueno, este es Boladia Teitelboim. Y como anécdota, yo venía del sur una vez que fui a una exposición, venía en mi vehículo y pasé por Talca. Talca es donde nació Boladia Teitelboim. Y andaba buscando yo una dirección y me detuve en una esquina que había un caballero ahí, abrí la ventana y le pregunté por la dirección. Y el caballero hizo como que estaba dudando y vino se acercó un tipo de ahí cerca y le dijo, don Boladia, usted nació en Talca y no sabe la dirección que le están preguntando. Mira lo que son las cosas. Ay, sí. Boladia Teitelboim.